Las cadenas crujen. El metal gime bajo una tensión que ningún hombre debería ser capaz de ejercer. El suelo tiembla. Miles de voces ríen, se burlan, gritan insultos desde las gradas de un templo lleno a rebosar. En el centro de aquel infierno de piedra y humillación, un hombre con los ojos vacíos y la cabeza rapada dobla las rodillas. No porque esté rendido, sino porque está rezando. Sus labios se mueven en silencio mientras el ruido del mundo se apaga a su alrededor. Las columnas que sostienen el techo del templo de Dagón son de piedra maciza, anchas como robles, frías como la muerte, y él las está buscando a tientas. Sus manos encallecidas rozan la superficie áspera, las encuentra, y entonces sonríe. Una sonrisa que nadie entiende. Una sonrisa que nadie debería tener en ese momento, porque ese hombre no está derrotado. Ese hombre está a punto de hacer temblar la historia para siempre. Antes del primer rey de Israel, antes de los grandes profetas, antes de que el nombre de David resonara en los valles de Judá, existió un tiempo de oscuridad en que el pueblo elegido gemía bajo el yugo de sus enemigos. Los filisteos eran una nación poderosa, guerrera, orgullosa. Controlaban las costas, las rutas comerciales, los ejércitos. Y durante 40 años, Israel pagó el precio de su infidelidad a Dios con sangre, sudor y esclavitud. Era una época en que los jueces gobernaban a Israel, no reyes, sino hombres y mujeres escogidos por Dios para liberar a su pueblo en momentos de crisis. Y fue en ese tiempo que el Señor miró hacia las colinas de Dan, hacia una pareja humilde que llevaba años llorando su esterilidad, y decidió que su próxima respuesta a la opresión filistea no vendría en forma de ejército, ni de diplomacia, ni de alianza política. Vendría en forma de un niño que sería diferente desde antes de nacer, consagrado, separado, marcado por el Espíritu de Dios para una misión que superaría todo lo que cualquier ser humano hubiera hecho antes. Su nombre sería Sansón. Y este es el relato de su vida, su fuerza, su caída y su victoria final. En las colinas de Sora, donde el viento del Mediterráneo llegaba tibio y cargado de sal, vivía un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Era un hombre sencillo, trabajador, temeroso de Dios. Su esposa, cuyo nombre la historia no registró, pero cuyo papel fue fundamental, llevaba años mirando las cunas vacías de sus vecinas con una mezcla de dolor contenido y fe silenciosa. La esterilidad no era solo una carga biológica en aquella cultura, era una vergüenza social, una herida abierta que sangraba cada vez que se reunía con otras mujeres, cada vez que su marido miraba el horizonte, con esa expresión que los dos entendían pero ninguno nombraba. Y sin embargo, ella seguía orando. Seguía creyendo que Dios no la había olvidado, que aquella espera tenía un propósito que sus ojos aún no podían ver. Un día, mientras la mujer de Manoa trabajaba sola en el campo, una figura apareció ante ella. No llegó con ruido. No anunció su presencia con señales visibles. Simplemente estaba ahí, de pie entre las espigas, con una presencia que llenaba el aire de una manera inexplicable. La mujer retrocedió un paso. El mensajero levantó la mano, un gesto de paz, y habló con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. No temas, eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. La mujer abrió la boca, la cerró. Sus rodillas temblaron. El mensajero continuó: Cuídate de no beber vino ni licor, ni comer nada impuro, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre materno. Él comenzará a liberar a Israel de manos de los filisteos. Y antes de que ella pudiera articular una sola pregunta, la figura había desaparecido, dejando solo el sonido del viento entre las espigas. Hay momentos en la vida en que Dios elige a alguien antes de que esa persona tenga voz para responder, antes de que pueda decidir, antes de que entienda siquiera la magnitud de lo que se le está entregando. La historia de Sansón comienza así, en la fe anónima de una mujer sin nombre que llevaba años esperando.
No fue el hombre famoso quien recibió el primer mensaje divino. Fue la madre callada, la que oraba sin testigos. Porque Dios no busca plataformas, busca corazones dispuestos. Y a veces, la persona que cambiará el mundo ni siquiera ha nacido todavía. Cuando la mujer corrió a contarle a Manoa lo que había visto, su marido reaccionó con una mezcla de asombro y prudencia. No dudó de su esposa, pero era un hombre práctico y necesitaba confirmar aquello con sus propios ojos. Oró con fervor. Señor, te ruego que el hombre de Dios que enviaste vuelva a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que nacerá. Era una oración honesta, sin pretensiones de grandeza, solo un padre asustado pidiendo instrucciones. Y Dios respondió. El mensajero volvió. Nuevamente encontró a la mujer en el campo, y esta vez ella corrió a buscar a su marido. Manoa llegó jadeando, con polvo en las sandalias y preguntas en los labios. Preguntó lo que cualquier padre preguntaría. ¿Cómo criamos a este niño? ¿Qué normas seguimos? El mensajero reiteró las instrucciones del voto nazareo. Sin vino, sin licor, sin nada impuro. Y cuando Manoa, en un gesto de hospitalidad generosa, ofreció preparar un cabrito como comida para el visitante, el mensajero lo redirigió. No comeré de tu comida, pero si quieres preparar un holocausto, ofrécelo al Señor. Manoa no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. Preparó la ofrenda sobre una roca. El fuego subió hacia el cielo, limpio, vertical, sin humo lateral, como si el viento mismo se hubiese detenido para respetar ese momento. Y entonces, ante sus ojos atónitos, el mensajero de Dios ascendió en la llama del altar. Manoa cayó de bruces. Su esposa, más serena, miró hacia arriba hasta que la figura desapareció en el resplandor. Manoa se incorporó temblando. «Vamos a morir», dijo, con la voz quebrada. «Hemos visto a Dios», pero su mujer respondió con una lógica de fe asombrosa. Si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda ni nos habría mostrado todas estas cosas. En ese momento, ella fue el pilar. Ella fue la que sostuvo la fe del hogar cuando el miedo amenazaba con derrumbarlo. La fe madura no entra en pánico ante lo sobrenatural. La fe madura distingue entre el temor sagrado que transforma y el miedo humano que paraliza. La mujer de Manoa representa a todos los que han aprendido a leer las señales de Dios sin distorsionarlas con el pánico. Cuando Dios se revela, no es para destruir, es para confirmar, es para equipar. El miedo dice, esto es demasiado grande para mí. La fe responde, precisamente por eso, Él vino. El niño nació, y le pusieron por nombre Sansón, que en hebreo evoca la idea del sol, de la luminosidad, de algo brillante e intenso. Creció en Sora, en las colinas de Dan, y desde muy pronto fue evidente que algo en él era distinto. No solo en su tamaño, aunque también en eso se destacaba, sino en una energía, una vitalidad, una intensidad en sus movimientos que hacía que los mayores del pueblo lo observasen con una mezcla de admiración y cautela. El texto sagrado dice que el Espíritu del Señor comenzó a agitarlo en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. Esa expresión, agitarlo, es poderosa en su imagen. No era una unción tranquila, contemplativa. Era un fuego en el pecho. Era una presión interior que lo empujaba, que lo ponía en movimiento, que hacía que la quietud le resultara imposible. Los jóvenes de Sora jugaban en las colinas por las tardes. Un día, uno de ellos retó a Sansón a levantar una roca que 3 hombres adultos no habían podido mover juntos. Sansón tenía quizás 12 o 13 años. Se acercó a la piedra sin prisa, la estudió, la rodeó con los brazos y la levantó. No con esfuerzo heroico, no con el rostro contraído y los tendones a punto de reventar. La levantó casi con naturalidad, como si la piedra pesase menos de lo que parecía. El silencio que siguió fue total. Luego vinieron los gritos de asombro. Sansón dejó caer la piedra, sacudió el polvo de sus manos
y se alejó sin decir nada, porque lo que para los demás era un prodigio, para él era simplemente lo que era. Todavía no entendía que ese poder no le pertenecía. Todavía no entendía cuánto le costaría aprenderlo. Los dones dados por Dios nunca fueron diseñados para el ego de quien los porta. Son instrumentos al servicio de un propósito mayor. El peligro de recibir un don extraordinario sin la madurez espiritual correspondiente es que comiences a creer que el don es tuyo, que te define, que te protege. Sansón aprendería esta lección de la manera más dura posible. Pero todos nosotros llevamos dones recibidos que a veces confundimos con méritos ganados. La humildad no es negar el don, es recordar constantemente de quién viene y para qué fue dado. Así terminó la infancia de Sansón, no en paz ni en preparación ordenada, sino en un crecimiento tumultuoso, lleno de energía sin canalizar, de fuerza sin sabiduría todavía. Era el hijo de la promesa, era el nazareo consagrado antes de nacer, pero también era humano, completamente humano, con sus deseos, sus impulsos, sus puntos ciegos. Y Dios, que lo sabía todo desde el principio, no cambió el plan. Porque a veces Dios no elige a los perfectos, elige a los disponibles. Y con ellos, incluso con sus fracturas, escribe historias que ningún hombre perfecto hubiera podido escribir. Crecer en las fronteras de Dan significaba crecer en una tierra de tensión constante. Los filisteos controlaban las llanuras costeras con mano de hierro, y cualquier israelita que bajara a comerciar a sus ciudades lo hacía asumiendo un riesgo calculado. Era un mundo de miradas desconfiadas, de tratos inequitativos, de humillaciones cotidianas que se acumulaban como piedras sobre el alma de un pueblo entero. Sansón, ahora joven adulto, llevaba esta tensión en el cuerpo y en el espíritu. Y como muchos jóvenes que sienten una energía que no saben a dónde dirigir, la canalizó en la dirección que menos convenía: el corazón. Bajó a Timnat, ciudad filistea, y vio a una mujer, y quiso casarse con ella. No era una decisión sabia. Sus padres lo sabían, la ley lo advertía, pero Dios, que ve más allá de la superficie, estaba disponiendo algo que los ojos humanos aún no podían descifrar. «He visto en Timnat a una mujer filistea», dijo Sansón al llegar a casa. Su padre lo miró fijamente, su madre se quedó quieta. «No hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos, entre todo nuestro pueblo, que tengas que ir a buscar esposa entre los filisteos incircuncisos». La voz de Manoa era firme, pero no colérica. Era la voz de un hombre que intentaba razonar con alguien que ya había tomado su decisión. Sansón respondió sin levantar la vista: «Tráemela, porque ella es la que me agrada». Una respuesta impulsiva, casi adolescente, pero el narrador sagrado añade algo que los padres de Sansón no sabían en ese momento: que esto era del Señor, que él buscaba ocasión contra los filisteos. A veces los caminos torcidos de los hombres son los instrumentos curvos con los que Dios dibuja líneas rectas. No todo lo que parece un error es un error, y no todo lo que parece un camino recto lleva al destino correcto. Dios es lo suficientemente soberano como para usar incluso nuestras decisiones impulsivas como instrumentos de su plan. Esto no es una invitación a actuar sin sabiduría. Es una afirmación de que ningún error humano tiene el poder de descarrilar el propósito divino para quien ha sido llamado. La soberanía de Dios no depende de nuestra coherencia, pero nuestra paz sí depende de aprender a buscarlo en cada decisión, grande o pequeña. En el camino hacia Timnat, Sansón y sus padres pasaron por los viñedos de aquella ciudad. Era terreno abierto, con arbustos densos y sombra irregular. Y de repente, sin previo aviso, un rugido. Un león joven salió de entre los matorrales, con las fauces abiertas y los ojos encendidos, directo hacia Sansón. Fue un instante. Solo un instante entre la vida y la muerte. Y en ese instante ocurrió algo que cambió la conciencia de Sansón para siempre. El texto sagrado lo dice con una economía de palabras escalofriante. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y desgarró al león como quien desgarra un cabrito,
aunque no tenía nada en la mano. Nada en la mano, sin arma, sin preparación previa, solo sus manos y el Espíritu de Dios. Era la primera vez que el poder se manifestaba de manera tan directa, tan visceral, tan inequívoca. Y Sansón no lo contó, ni a su padre, ni a su madre. Lo guardó. Días después, Sansón regresó a Timnat para formalizar el matrimonio. Pasó de nuevo por el lugar donde había matado al león, y se desvió del camino para ver el cuerpo. En la cavidad del cadáver del animal, un enjambre de abejas había construido su colmena. Había miel. Sansón la tomó con las manos y caminó comiendo, y ofreció miel a sus padres cuando los encontró. Ellos comieron sin saber de dónde venía. Sansón seguía sin contarlo. Había algo en ese secreto que él atesoraba, algo que todavía no entendía pero que intuía que era poderoso. Y aquella miel, nacida del cadáver de un enemigo vencido, se convertiría en el núcleo de un enigma que pondría en marcha una cadena de eventos sangrienta y decisiva. Del que comía salió comida, y del que era fuerte salió dulzura. Esta es la adivinanza de Sansón, pero es también una metáfora espiritual que va mucho más allá de su historia personal. Los mayores triunfos de la vida suelen nacer de los enfrentamientos más temidos. La dulzura llega después del rugido. La abundancia aparece donde antes había amenaza. Y muchas veces, lo que Dios produce en los momentos de mayor peligro es exactamente lo que más tarde necesitaremos para alimentar a otros. No desperdicies tus batallas pasadas. Pueden contener miel que todavía no has descubierto. La boda de Sansón con la joven filistea de Timnat se celebró con el ceremonial acostumbrado. Los filisteos enviaron 30 compañeros para acompañar al novio, un honor social que en realidad encubría una vigilancia discreta. Sansón, con la energía y el humor propios de un hombre en la cima de su euforia nupcial, les propuso una apuesta, un enigma. Si lo resolvían en los 7 días del festín, él les daría 30 mudas de ropa fina. Si no lo resolvían, ellos le darían 30 mudas a él. Los compañeros aceptaron con la confianza de quien cree tener todas las ventajas. Pero el enigma era imposible. Venía de una experiencia que solo Sansón había vivido. Del que comía salió comida, y del que era fuerte salió dulzura. Los días pasaron. Nadie encontraba la respuesta, y la tensión comenzó a crecer. Al 4.º día, los 30 compañeros buscaron a la esposa de Sansón. La rodearon. La amenazaron con palabras que no dejaban lugar a la duda. Seduce a tu marido para que nos declare el enigma. Si no lo haces, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. La mujer fue a Sansón. Lloró, le rogó, le presionó durante los 7 días que duró el festín. Sansón resistió durante 6, pero en el 7.º día, ella insistió tanto que él cedió. Le contó el secreto del león y la miel. Y aquella misma tarde, antes del atardecer, los 30 compañeros se presentaron ante Sansón con la respuesta: ¿qué hay más dulce que la miel? ¿Qué hay más fuerte que un león? Sansón los miró en silencio. Luego habló, y su voz tenía el filo frío de quien acaba de comprender que ha sido traicionado. Si no hubieseis arado con mi novilla, no habríais descifrado mi enigma. La traición más dolorosa no es la del enemigo conocido. Es la del que duerme en tu mismo techo, la del que conoce tus secretos, porque tú mismo los compartiste en un momento de vulnerabilidad. Sansón aprendería esta lección 2 veces, y la segunda vez le costaría todo. Pero aquí, en este primer fracaso, hay una verdad universal. No todo quien comparte tu mesa comparte tu lealtad. La sabiduría no es sospechar de todos. Es aprender a discernir a quién le entregas las llaves de tu historia más íntima. El Espíritu del Señor vino sobre Sansón con fuerza poderosa. Bajó a Ascalón, ciudad filistea en la costa, mató a 30 de sus hombres, tomó sus ropas y las entregó como pago a quienes habían resuelto el enigma. Luego regresó a casa de su padre, encendido de ira.
Y la mujer de Timnat fue entregada por su padre a uno de los compañeros que había sido amigo de Sansón. El matrimonio había durado menos que el festín. La alianza había colapsado antes de empezar. Y sin embargo, en el relato sagrado, este fracaso estrepitoso fue el primer movimiento de una partida mucho más larga. Dios estaba comenzando a usar la historia de Sansón como el principio de la liberación de Israel, no a pesar de los errores, a través de ellos. El tiempo pasó. Sansón, en uno de esos impulsos que lo caracterizaban, decidió regresar a Timnat a visitar a su esposa. Llevó un cabrito como ofrenda de reconciliación, señal de que, pese a todo, algo en él todavía esperaba recuperar lo que se había roto. Pero el padre de la mujer salió a su encuentro en la puerta y le bloqueó el paso. Con una incomodidad visible, le explicó que había dado a su hija en matrimonio al amigo de Sansón, creyendo que él la había rechazado definitivamente. Y ofreció en su lugar a la hija menor, que según él, era más hermosa. Sansón escuchó. No respondió con palabras. Simplemente se dio la vuelta. Pero en sus ojos ardía algo que no era tristeza. Era determinación. Una determinación fría, calculada, que iba mucho más allá de una disputa matrimonial. Esta vez no tendré culpa ante los filisteos si les hago daño, dijo, y comenzó a actuar. Sansón capturó 300 zorras. Nadie en la historia ha explicado cómo lo hizo. El texto no lo dice. Solo dice que lo hizo. Las ató de 2 en 2 por las colas, sujetó una antorcha entre cada par de colas, encendió las antorchas y soltó a los animales entre los campos de trigo maduros de los filisteos. Las zorras corrieron, enloquecidas por el fuego, en todas direcciones. El trigo ardió, los viñedos ardieron, los olivares ardieron. Fue una ola de fuego que consumió en horas lo que había costado años en crecer. Los filisteos, al investigar quién había causado el desastre, descubrieron que era Sansón, el yerno del hombre de Timnat, y para vengar la pérdida, quemaron a la mujer y a su padre. Exactamente lo que los compañeros habían amenazado con hacer si ella no les revelaba el enigma. La rueda de la violencia giró completa, y nadie quedó sin herida. La violencia que se planta en forma de amenaza siempre crece y da fruto amargo. Lo que los compañeros usaron como arma de presión contra la mujer inocente terminó convirtiéndose en el instrumento de su propia destrucción. No porque Sansón fuera el ejecutor de una justicia divina calculada, sino porque las cadenas de la crueldad siempre terminan atrapando al que las forja. No es necesario que tú te vengues de quien te hizo daño. Los engranajes del mundo ya están en movimiento. Enfócate en no convertirte en lo que odias, mientras esperas que la justicia haga su trabajo. Cuando Sansón supo lo que habían hecho con la mujer de Timnat y con su padre, respondió con una declaración de guerra personal. Si esto hacéis, no pararé hasta haberme vengado de vosotros. Descendió sobre ellos y los golpeó con una gran matanza. Luego se retiró a vivir en la cueva de la roca de Etam. Los filisteos, furiosos, movilizaron un ejército y acamparon en Judá, exigiendo que les entregaran a Sansón. El miedo recorrió el campamento israelita como una corriente subterránea. 3000 hombres de Judá bajaron a la cueva donde Sansón se había refugiado. No venían a liberarlo, venían a entregarlo. ¿No sabes que los filisteos nos dominan? ¿Por qué nos has hecho esto? La pregunta resonaba con toda la amargura de un pueblo que había aprendido a convivir con su propia opresión. Sansón los miró. Y por primera vez en la narrativa, hubo algo de tristeza en sus ojos. «Juradme que no me mataréis vosotros mismos», dijo Sansón a los 3000 hombres de Judá que lo rodeaban. Ellos juraron: «Solo os entregaremos a los filisteos». Y Sansón se dejó atar con cuerdas nuevas. Bajó con ellos hacia el campamento filisteo. Al verlo, los filisteos gritaron de triunfo y comenzaron a correr hacia él. En ese instante, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder arrollador. Las cuerdas que ataban sus brazos se rompieron como hilos de estopa tocados por el fuego. Sansón miró a su alrededor. Encontró en el suelo una quijada de asno, recién caída. La tomó, y con ella sola,
En un frenesí de poder sobrenatural que desafiaba toda lógica militar, mató a 1000 hombres filisteos. Cuando terminó, cantó: con la quijada de un asno, un montón sobre otro montón. Con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Dios no necesita las mejores armas para ganar la batalla más grande. Necesita un instrumento dispuesto, una quijada de asno, un cayado de pastor, 5 piedras de arroyo. La historia sagrada está repleta de victorias imposibles, ganadas con herramientas ridículas. Porque cuando Dios actúa a través de un hombre, la pregunta no es qué tiene ese hombre en la mano. La pregunta es si ese hombre ha puesto lo que tiene en la mano de Dios. No esperes tener el arma perfecta para enfrentar tu batalla. Usa lo que tienes. Dios hará el resto. Después de la batalla, algo extraordinario e íntimo ocurrió. Sansón, que acababa de matar a 1000 hombres con un hueso de animal, sintió una sed devastadora. Su cuerpo, llevado al límite por el esfuerzo sobrenatural, reclamaba agua con urgencia vital. Y en ese momento de extrema vulnerabilidad física, Sansón clamó a Dios, no con una oración elaborada ni con una teología sofisticada, con una queja honesta y directa: tú has dado esta gran victoria por mano de tu siervo, ¿y ahora moriré de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Era la oración de un hombre exhausto, asustado en su cuerpo aunque invencible en el campo de batalla. Y Dios respondió. Abrió la tierra, brotó agua de la quijada misma, o del lugar donde estaba. Sansón bebió, su espíritu se restauró, y vivió. La sed que sientes después de tu mayor victoria no es una señal de debilidad, es una señal de humanidad. Los héroes de la fe también sienten miedo, también se agotan, también necesitan agua. Lo que los distingue no es que nunca tengan necesidad, es que llevan su necesidad directamente a Dios en lugar de fingir que no existe. Sansón no ocultó su debilidad tras su hazaña, la confesó, y Dios, que acababa de usarlo para un milagro épico, no lo abandonó en el momento más vulnerable. Dios cuida de sus instrumentos, no solo cuando están en acción, también cuando están exhaustos. Sansón juzgó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. El texto sagrado resume 2 décadas en una línea, como si la magnitud del período no necesitara más palabras. 20 años de autoridad, de presencia, de una paz relativa comprada con el peso de su sola reputación. Los filisteos sabían quién era Sansón, sabían lo que era capaz de hacer, y eso, por un tiempo, fue suficiente para mantener el equilibrio. Pero el equilibrio no dura para siempre, y Sansón, como tantas veces antes, volvería a buscar en el lugar equivocado lo que solo podía encontrar en Dios. La siguiente etapa de su historia comenzaría en Gaza, y en Gaza, la noche casi lo devoró. Gaza era la ciudad más importante de los filisteos, una metrópoli costera, bulliciosa, llena de comercio y peligro en proporciones iguales. Era el corazón del poder enemigo, y Sansón entró en ella. Fue allí a ver a una mujer. El texto es directo y sin adornos, como siempre lo es cuando habla de los puntos ciegos de Sansón. Los habitantes de Gaza supieron que él estaba allí. La noticia corrió rápido por las calles, de casa en casa, de guardia en guardia. Rodearon el lugar, apostaron vigilantes en las puertas de la ciudad durante toda la noche. Su plan era sencillo y aparentemente infalible: esperar hasta el amanecer y matarlo cuando intentara salir. Tenían las puertas, tenían los hombres, tenían la noche. Creían que tenían a Sansón. No sabían que Sansón tenía algo que ningún guardia de ninguna puerta podía contener. A medianoche, Sansón se levantó. No al amanecer, cuando los guardas lo esperaban. A medianoche, cuando la ciudad dormía en su falsa seguridad, caminó hasta las puertas, las miró y las arrancó de cuajo. Puertas, postes y todo. Las cargó sobre sus hombros y subió con ellas cuesta arriba, hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Las dejó allí, sobre la colina, como un monumento a la imposibilidad de contenerlo. Nadie lo vio, nadie lo detuvo. Los guardas de Gaza,
Amanecieron ante una abertura donde antes había muralla, con el viento del mar entrando libre por donde antes había seguridad. Sansón ya estaba lejos, y las puertas de la ciudad más poderosa de los filisteos estaban en una colina, expuestas al sol de la mañana como un trofeo de burla. Las puertas que los hombres levantan para contener lo que Dios ha liberado, terminan siendo arrastradas por quien ya fue declarado libre. No hay prisión suficientemente sólida para alguien que camina en el poder del Espíritu. No hay puerta lo bastante gruesa para quien ha recibido autoridad divina. Pero cuidado, Sansón llevaba esas puertas sobre los hombros. Todavía no entendía que el verdadero peligro no estaba en las puertas de sus enemigos. Estaba en las puertas de su propio corazón, que seguían abiertas a todo lo que debería haber guardado. Después de Gaza, llegó el valle de Sorek, y en el valle de Sorek vivía Dalila. El texto no dice si era filistea o israelita. No importa. Lo que importa es que Sansón la amó. Y esa vez no fue una pasión impulsiva de días. Fue algo que se asentó, que echó raíces, que se convirtió en una presencia constante en su vida. Los príncipes de los filisteos, 5 en total, fueron a visitar a Dalila. Le hicieron una propuesta: descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. La recompensa era astronómica: 11 cientos de piezas de plata de cada uno, 5.500 piezas en total. Una fortuna que podía cambiar la vida de cualquier persona para siempre. Dalila escuchó. No dijo que sí de inmediato, pero tampoco dijo que no. La primera vez que Dalila preguntó, Sansón sonrió. Si me atan con 7 cuerdas de arco frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Ella lo ató mientras dormía. Los filisteos esperaban escondidos en el cuarto. Dalila gritó: «Sansón, los filisteos sobre ti». Y Sansón se levantó y rompió las cuerdas como se rompen hilos de estopa al tocar el fuego. Los filisteos retrocedieron. Dalila lo miró con reproche fingido. «Me has engañado, me mentiste». Y Sansón volvió a mentir. «Si me atan fuertemente con sogas nuevas con las que no se haya hecho trabajo alguno, me debilitaré». Lo ataron. Los filisteos esperaron. El grito llegó. Y Sansón rompió las sogas de sus brazos como si fueran hebras. Dalila presionó. Sansón inventó una nueva mentira. Una tercera vez. Una cuarta vez. El juego duró días. Y cada vez que él mentía y ella lo exponía, algo en él debería haber dicho: «Aléjate», pero no lo dijo. El mayor peligro no es el enemigo que te ataca de frente. Es la trampa que aceptas visitar una y otra vez creyendo que puedes controlarla. Sansón sabía que Dalila preguntaba por un motivo. Sabía que los filisteos estaban esperando. Y aún así, volvió. Y volvió. Y volvió. Porque hay cosas en la vida a las que seguimos regresando, aunque cada visita nos cuesta un poco más de lo que estamos dispuestos a admitir. El autoengaño es la trampa más sofisticada que existe, y se construye siempre con los materiales del «esta vez seré más cuidadoso». ¿Cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? La pregunta de Dalila era un bisturí. Insistió día tras día. Lo presionó con sus palabras. Lo agotó con su persistencia. Y cuando el alma de Sansón se redujo a escombros bajo el peso de aquella erosión constante, cuando ya no pudo más con la presión de sostener el secreto frente a alguien a quien amaba, Sansón habló. «Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque he sido nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza me abandonaría y me debilitaría, y sería como cualquier otro hombre». Dalila supo que esta vez era verdad, y envió a avisar a los príncipes de los filisteos: «Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón». Sansón durmió sobre las rodillas de Dalila. Ella llamó a un hombre. El hombre rasuró las 7 guedejas de su cabeza, y el texto dice algo que hace que el silencio pese toneladas. Él no sabía que el Señor se había apartado de él. Dalila gritó por última vez. Los filisteos entraron. Sansón se despertó y pensó que como las otras veces se libraría.
Pero no hubo fuerza, no hubo poder, no hubo espíritu. Solo un hombre que miró sus propias manos y encontró que estaban vacías. Los filisteos lo agarraron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. El hombre más fuerte del mundo se convirtió en prisionero. El nazareo de Dios, en un esclavo ciego en las tinieblas de una mazmorra filistea. Hay una línea en el relato de Sansón que debería hacernos temblar. Él no sabía que el Señor se había apartado de él. El momento más peligroso en la vida espiritual no es cuando caes y lo sabes. Es cuando has caído y no lo sabes. Cuando sigues funcionando en la energía del recuerdo, del hábito, de la inercia, creyendo que todavía tienes lo que en realidad ya perdiste. La presencia de Dios no es un derecho adquirido. Es una relación que se nutre, que se honra, que se protege. No esperes al momento de crisis para verificar si el Señor todavía está contigo. Compruébalo hoy, en el silencio. Antes de que alguien te grite que los filisteos han llegado. La cárcel de Gaza era un mundo de oscuridad permanente. No solo porque Sansón había perdido los ojos, sino porque las tinieblas de la mazmorra filistea eran totales, densas, aplastantes. El olor a humedad y piedra mojada. El sonido rítmico y degradante de la muela que sus manos debían girar sin descanso, la tarea más baja reservada a los esclavos más prescindibles. Sansón, que había desgajado un león con sus manos desnudas, que había cargado las puertas de Gaza sobre sus hombros, que había matado a 1000 hombres con un hueso de animal, ahora empujaba una muela. Y nadie reía, nadie aplaudía. La oscuridad era absoluta. Pero en esa oscuridad, algo comenzó a ocurrir que los filisteos no podían ver. El cabello de Sansón había comenzado a crecer de nuevo. En la mazmorra, Sansón hablaba con Dios. No lo sabemos por el texto directamente, pero lo intuimos en lo que vino después, porque los hombres que emergen de la oscuridad con gratitud y propósito son los que, en algún momento de aquella noche interminable, se arrodillaron. En la oscuridad, aprendemos lo que nunca aprenderíamos en la luz. En la humillación encontramos el fondo desde el cual por fin miramos hacia arriba. Sansón, que había vivido toda su vida mirando hacia adelante, hacia sus propias capacidades, hacia sus propios deseos, ahora no podía mirar en ninguna dirección horizontal, solo hacia arriba. Y quizás fue en esa dirección donde por primera vez en su vida miró con claridad absoluta. Las manos que antes rompían leones, ahora giraban una piedra. Y en esa piedra, con cada vuelta, se fue puliendo algo que el poder nunca había podido pulir: la humildad. Las temporadas de oscuridad no son el final de la historia. Son el taller donde Dios trabaja lo que la prosperidad no pudo trabajar. El cabello crecía en la oscuridad. El propósito se reafirmaba en el silencio. La misión no había muerto con los ojos de Sansón, solo había cambiado de forma. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Aunque el instrumento esté temporalmente en el suelo, roto y ciego, el maestro artesano ya sabe qué va a hacer con él. No interpretes tu temporada de oscuridad como el fin. Podría ser la preparación para tu momento más importante. Los príncipes de los filisteos convocaron una gran fiesta en honor a su dios Dagón. La razón era clara: celebrar la captura de Sansón, agradecer al ídolo de piedra lo que en realidad había sido el resultado de la traición y la astucia de Dalila. Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, gritaban. El templo de Dagón se llenó a rebosar. 3000 personas en las gradas superiores. Los príncipes en los lugares de honor. La comida, la música, el alcohol creando una atmósfera de triunfo embriagador. Y entonces alguien tuvo la idea que sellaría el destino de todos los presentes. Traed a Sansón para que nos divierta. Fue un pensamiento de crueldad casual. La burla de los poderosos sobre el que fue grande y ya no lo es. Un espectáculo de humillación pública para coronar la celebración. Sacaron a Sansón de la cárcel.
Un muchacho lo guiaba de la mano, porque ya no veía. Entraron al templo de Dagón entre las risas y los gritos burlones de miles de personas. Sansón, ciego, desorientado por el ruido y la multitud, le dijo al muchacho que lo guiaba: «Ponme donde pueda tocar las columnas sobre las que descansa el edificio, para que me apoye en ellas». El muchacho lo colocó entre las dos columnas centrales. Sansón extendió sus manos. Sintió la piedra fría. 2 columnas, una a la derecha, una a la izquierda. El ruido de 3000 personas celebrando su derrota llenaba el aire. Y Sansón inclinó la cabeza y oró. Y esta vez, por primera vez en toda la narrativa bíblica de su vida, la oración fue completamente desinteresada en su motivación personal de sobrevivir. Señor Dios, recuérdame ahora. Fortaléceme ahora solo esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Hay oraciones que se hacen desde el altar de la victoria. Hay oraciones que se hacen desde la comodidad de la rutina. Y luego hay oraciones que solo se pueden hacer desde el suelo de una mazmorra, con las manos vacías, los ojos ciegos y el corazón finalmente libre de todo lo que le impedía ser honesto. La oración de Sansón en el templo de Dagón es una de las más poderosas de toda la Escritura, no por su elocuencia, sino por su honestidad brutal. No pidió perdón con palabras elaboradas, no negoció su rehabilitación, solo pidió ser recordado por Dios, y eso fue suficiente. Porque Dios nunca olvida a los suyos, aunque ellos lo hayan olvidado a Él durante décadas. El cabello había crecido. El Espíritu de Dios, que nunca había abandonado el propósito, aunque sí había suspendido la manifestación del poder, estaba a punto de actuar por última y más grande vez. Las 2 columnas centrales del templo de Dagón no eran decorativas, eran estructurales. Sostenían el techo sobre el que se apoyaban los 3000 invitados de honor. Sansón lo sabía. O Dios se lo reveló en ese momento. Da igual. Lo que importa es lo que ocurrió después. Sansón flexionó. Sus manos, que durante meses habían girado una muela de esclavo, encontraron de nuevo la fuerza que lo había definido desde antes de nacer. Una fuerza que no era muscular, era espiritual. Era la manifestación física de una autoridad que nunca había sido revocada, solo suspendida por la infidelidad de su portador y restaurada por la gracia del dador. Los príncipes de los filisteos nunca imaginaron que aquel hombre ciego, humillado, encadenado, sería capaz de nada más que entretenerlos. Lo habían traído para reírse de él, para que la caída del más grande fuera el espectáculo con el que coronar su propia gloria. Pero los que se burlan de los instrumentos rotos de Dios olvidan que Dios es también el artesano que los repara. Olvidan que el cabello crece en la oscuridad. Olvidan que la gracia no tiene fecha de vencimiento. Y esa noche, en el templo de Dagón, todos iban a recordarlo de la manera más devastadora posible. El templo de Dagón era el corazón simbólico del poder filisteo. No era solo un edificio religioso, era la demostración visible de que sus dioses eran más fuertes que el Dios de Israel, que Dagón había vencido a Yahweh, que el ídolo de piedra era más poderoso que el Dios invisible de un pueblo conquistado. Y en ese templo, en ese día de celebración y burla, se reunió todo lo que representaba la opresión de Israel en un solo punto geográfico. Los 5 príncipes de los filisteos, sus familias, sus consejeros, sus sacerdotes, el techo lleno de pueblo, y en el centro, un hombre ciego con el cabello recrecido y las manos sobre las columnas que sostenían todo aquello. Muera yo con los filisteos. Las palabras de Sansón se perdieron en el ruido de la multitud. Nadie las escuchó. Solo Dios. Sansón empujó. Con la fuerza total de su cuerpo, con toda la potencia que el Espíritu de Dios restauró en ese instante, empujó las 2 columnas centrales. Las columnas cedieron. El techo crujió. Hubo un instante de silencio imposible en medio de 3000 personas. Un instante en que todos supieron al mismo tiempo lo que estaba ocurriendo, pero nadie pudo hacer nada para detenerlo.
Y entonces el techo cayó. La piedra, la madera, el adobe, todo cayó sobre los príncipes, sobre los sacerdotes, sobre los 3000 que celebraban desde las gradas, sobre el ídolo de Dagón, sobre todo lo que representaba la supremacía filistea sobre Israel. Y Sansón cayó también, y murió. Pero el texto dice algo que marca la diferencia entre una muerte y una victoria. Los que mató al morir fueron más que los que había matado en vida. Hay victorias que se ganan cuando aún te quedan fuerzas. Y hay victorias que solo se pueden ganar cuando ya no te queda nada, cuando la única cosa que te queda es la mano de Dios y la certeza de que su propósito todavía no ha terminado. Sansón ganó su mayor batalla siendo ciego, siendo esclavo, siendo lo que el mundo llama derrotado, porque la derrota real no es perder la vista, no es perder la libertad. La derrota real es perder el propósito. Y Sansón, en el último momento de su vida, lo recuperó completamente. Su muerte fue más productiva que muchas vidas enteras, no porque muriera, sino porque en ese momento eligió a quien servir. Sus hermanos y toda la familia de su padre bajaron a recoger el cuerpo. Lo llevaron de vuelta y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de Manoa, su padre, el mismo lugar donde de niño el Espíritu del Señor había comenzado a agitarlo. La historia completó su círculo. Nació en Sora. Fue enterrado en Sora. Y entre esos dos puntos geográficos, vivió una existencia que nunca siguió una línea recta, que estuvo llena de contradicciones, de fuerzas y de debilidades en proporciones épicas, de victorias deslumbrantes y de fracasos devastadores. Había sido juez de Israel durante 20 años. Había golpeado a los filisteos en vida, y los había golpeado más en el momento de su muerte que en toda su existencia. Y los filisteos, que habían gritado que Dagón era más fuerte que el Dios de Israel, enterraron a 3000 de los suyos bajo las ruinas de su propio templo. En las calles de Sora, días después del desastre en Gaza, los ancianos del pueblo se reunieron al atardecer. Hablaban en voz baja, porque todavía no se creían del todo lo que habían escuchado. Un mensajero había llegado con los detalles. El templo de Dagón destruido, los 5 príncipes muertos, miles de filisteos aplastados, y Sansón, que había sido llevado a Gaza como trofeo de guerra, había destruido desde dentro lo que ningún ejército israelita había podido destruir desde fuera. Un anciano dijo en voz baja lo que todos pensaban. Sus cadenas fueron su arma final. Otro asintió. Dios lo usó más en la oscuridad que en la luz. Y el silencio que siguió no era el silencio del luto. Era el silencio de quienes acaban de comprender algo sobre Dios que nunca habrían aprendido de otra manera. Las cadenas de Sansón terminaron siendo el instrumento de la mayor victoria de su vida. Su ceguera lo llevó a un lugar interior que sus ojos abiertos nunca lo habrían llevado. Su esclavitud lo llevó al templo donde todo terminaría. Lo que el enemigo diseñó para humillarlo se convirtió en el vehículo que lo transportó hasta su momento más glorioso. Esto no es poesía, es la lógica del reino. Lo que Dios toca no puede quedar en ruinas de manera permanente. Lo que el enemigo celebra como victoria puede ser el prólogo del milagro más grande que nadie esperaba. Y así llegamos al final. No solo del relato de Sansón, sino a un espejo. Porque la historia de Sansón es, en el fondo, la historia de todos nosotros. La historia de alguien que recibió un don extraordinario y tuvo que aprender, a un costo incalculable, que ese don no le pertenecía. La historia de alguien que encontró en la oscuridad lo que la luz nunca le mostró. La historia de alguien que ganó su mayor batalla cuando ya no le quedaba nada propio con qué ganarla. ¿Cuántas veces hemos creído que nuestro talento nos protegería? ¿Cuántas veces hemos confundido el don de Dios con nuestro propio mérito? ¿Cuántas veces hemos buscado en los valles equivocados la fuerza que solo crece en los momentos de genuina dependencia de Dios? Sansón nos pregunta desde el fondo de los siglos, ¿sabes de quién viene tu fuerza? ¿Sabes para qué te fue dada?
sabes que la persona más peligrosa no es quien tiene más fuerza, sino quien ya no tiene nada que perder, excepto a Dios. Sansón murió entre las ruinas de lo que sus enemigos creían que era su victoria. Y desde esas ruinas, la historia de Israel cambió. No porque Sansón fuera perfecto, sino porque Dios es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. El legado de Sansón no es una lección de disciplina ni de moralidad impecable, es una lección de gracia, de que el propósito de Dios es más grande que nuestros errores, de que el Espíritu que fue dado para equiparnos nunca abandona definitivamente el propósito para el que fue dado, de que incluso en nuestra oscuridad más total, el cabello puede estar creciendo. Y cuando llegue el momento, Dios restaurará en un instante lo que pareció perdido para siempre. Tu historia todavía no ha terminado. Las columnas están esperando. Tú que estás viendo esto ahora mismo, puede que estés en tu propia mazmorra. Puede que hayas perdido algo que creías que definiría tu vida para siempre. Puede que alguien haya tomado tu fuerza, tu reputación, tu visión. Puede que estés empujando una muela en la oscuridad preguntándote si Dios todavía sabe que existes. Sansón te diría que sí, que él sabe, que el cabello crece en la oscuridad, que las cadenas no son el final de la historia, que la última batalla puede ser la más grande de todas. No porque tú seas suficientemente fuerte, sino porque Él lo es, siempre lo ha sido y siempre lo será.